Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2024-1 y estamos ya a la mitad del tercer corte, nuestro segundo webinar, el cual pues vamos a dar la explicación de la segunda actividad que complementa el 20% o el primer 20% de este tercer corte. Entonces voy a compartir con ustedes la, la página de Saya en su aula virtual de Diseño Gráfico 5. Aquí ya les estaba colocando en la cartelera informativa la invitación al webinar. Atentos a los que se vienen también. Igualmente, recordarles que para este, a ver, para las sesiones grabadas, se me fue un poquito la idea, estaríamos aquí en esta unidad del número 3 del manual, ¿sí? Aquí estaríamos grabando esto. Ya está el primer webinar del tercer corte, está colocado aquí, vamos a revisarlo. Entonces, aquí se explicó lo que fue la actividad del foro de participación, el foro de diseñadores. Tu participación es importante. Están aquí, pues, digamos, las pautas un poco más explicadas para ustedes. Entonces, para que vayan también haciendo uso de eso, por aquí ya está esto. Entonces, ya pueden ir participando. Recuerden que esta es hasta el 27, esta actividad. Para la siguiente, para complementar esos 20% que los coloqué aquí en esta unidad, está la terminología de manual de programa señalético. Vamos a ir abriéndola. Permiso. Eh, La terminología se refiere a un glosario de términos eh, para complementar la información que es referida al manual de programa señalético, el diseño del manual de programa señalético. Va desde lo que es, desde lo que hemos visto desde el primer corte hasta esto, hasta nuestro contenido del tercer corte, que tiene mucha relación, por supuesto, porque ha sido como una especie de, de progresividad en el contenido, ¿no? De crecimiento en el contenido. Nos fuimos desde lo general a lo específico con algunos conceptos generales de lo que es la señalización y señalética. Nos fuimos luego a la normativa señalética para aplicarla, los códigos cromáticos, lingüísticos, los signos, las marcas, pictogramas, ya lo que es el programa señalético, las tablas de mensajes, y luego viene ya el diseño como tal de un manual de señalética. Entonces, fíjense que nos fuimos de lo general a lo específico para lograr pues cumplir con los objetivos de aprendizaje. Entonces, en la terminología simplemente es colocar esos conceptos que hemos venido estableciendo. Esta actividad vale 10 puntos, 10%, tercer corte, es como para complementar lo de la participación. La entrega de la actividad, preferiblemente antes del 27 de julio. Es una actividad sencilla realmente la que deben hacer. Bueno, ya por allí la han colocado, entonces vayan participando también en, en, en el foro. Sí, fíjense, estimados estudiantes, participen en este glosario colaborativo como aporte a la Cátedra de Diseño Gráfico 5, colocando al menos 5 conceptos sobre elementos representativos de la señalética y señalización, o señalización y señalética, como lo escribí allí. Pueden ayudarse de los recursos colocados tanto en la unidad 1, 2 y 3 de los cortes, y la cuarta también, ¿no? Porque hablamos de ficha señalética. Entonces, todos los materiales que estén allí lo pueden utilizar, todo lo que es el contenido. Deberán ingresar 5 veces consecutivas para dejar un concepto diferente, es decir, que participarán con 5 conceptos distintos. La información a incluir en esos conceptos, en esos términos, es colocar el concepto, el desarrollo de concepto como concepto, ¿ok?
sobre un elemento relacionado al diseño el diseño señalético. Entonces, recuerden eso, es desarrollo a nivel de concepto. Ustedes pueden parafrasear, no se pongan a inventar. De repente que agarren una frase de algo, no lo hagan. Simplemente busquen el concepto directo y listo. No es un informe, no es el desarrollo del concepto como tal en tres versiones el concepto, no, es puntualito de lo que se refiere al diseño señalético, a la señalización y señalética. Lo complementan luego con una imagen relacionada, representativa. Y también es necesario dar autoría a ese concepto de dónde fue tomado con la referencia bibliográfica y por favor que sea a manera de norma JAPA. No es el enlace, ¿ok? Fíjense que tienen bastante información allí en los contenidos que les coloqué allí con los bloques de las unidades. Entonces, tómenlos y los pueden perfectamente eh, incluir aquí. Y lo hacen a manera de norma JAPA. Todos estos archivos de PDF, esas páginas que les compartí, pues las colocan de la manera como lo adecúen. Aparte, ustedes están viendo lo que es la metodología, la investigación, entonces pues ya les exigen un poco de esa parte. Entonces lo vamos a aplicar de esta manera aquí. Se evaluará originalidad, el glosario es colaborativo, no se repetirán conceptos, no es válido. El que repite conceptos, que no revise, por eso se llama colaborativo. Revisen qué conceptos hay y cuáles hacen falta. No es válido de repente que ya esté un concepto, entonces por diferenciarlo ustedes coloquen la, el, los, no. Se van a omitir esos artículos como los que estoy escribiendo allí, la, el, los, las, o intentar diferenciarlos con un punto, una coma, o no colocarles acento, o colocarlos en mayúscula, no se repetirán definitivamente conceptos, porque fíjense que hay bastante información. Entonces, si eso sucede, pues no se toma en cuenta, simplemente. Y les hago la observación allí de que ya se colocó el concepto y así sea en plural, en singular, lo que ustedes quieran. Si ya está el concepto, pues no lo coloquen, ¿ok? Para colocar las definiciones dentro del glosario es necesario hacer el siguiente procedimiento. Hacen por un concepto una entrada. Es decir, como tienen que entrar 5 veces, pues 5 veces consecutivas lo hacen. No en una sola entrada colocan los conceptos, eso no es. Es en una entrada colocan un concepto, en la otra, hasta que lleguen a las 5. Entonces colocan el título del término que va allí en el cuadrito de concepto. Luego en la caja de descripción colocan lo que es la terminología, el concepto como tal de ese término, a manera de concepto. Em, para colocar ¿qué otra cosa? Ajá, para colocar la imagen, em, van a utilizar el icono de insertar imagen disponible en la descripción. Deberán colocar una imagen no muy grande, un máximo de 200 px en uno de sus lados. Y muy importante, referencia bibliográfica. Cada concepto tiene un valor de 2 puntos por 5, serían 10 puntos de esta actividad que se complementa con el foro de participación que tienen ustedes allí en su actividad, 10%, o sea que sumaríamos con el foro de participación los 20. Entrega recomendada antes el 27, cierre la actividad el 3 de agosto. Entonces, más o menos así, tal cual como hizo Marcos, comunicación visual con sus respectivos acentos y todo lo demás bien escrito, y hace el concepto es el proceso de transmisión y recepción de información de recursos visuales. Y luego colocó su imagen y luego colocó su, este, su referencia bibliográfica. Como está bien, entonces yo coloco 2 puntos para esta. Sí, y listo. Si veo alguna observación que no es, lo coloco aquí en los comentarios. Asimismo, esta de acá, guiar. Bueno, no sé, la idea es que autoría propia, pues no estoy muy segura, Marcos, que se pueda hacer eso. Lo ideal es que, pues a menos que usted haya escrito algún libro, lo ideal es que también lo coloque como bibliografía.
Son pequeños, el icono, son pequeños elementos que tienen gran impacto como elementos funcionales. Esto está bien. Está, está el icono referido, está lo que es la bibliografía. De repente puedo ubicar acá el enlace que lo sacó, pero como está bien, entonces coloco los dos puntos y luego reviso este y me da curiosidad, ¿ok? Pero ya, ya así voy y es la idea, ¿no? Fíjense, la imagen no debe ser muy grande, entonces 200 px para que lo puedan utilizar, la colocación adecuada de la referencia y estamos bien con respecto a lo que es la publicidad, que ya lo leí, y orden, ¿ok? Y bueno, esa nos quedaría entonces guiar a ver qué tal está. ¿Ok? Bien. Por aquí esto es lo que la referencia que nos hizo Marcos con respecto a la bibliografía, los iconos. Sí. Entonces está, digamos, bien la cosa por aquí. Se me olvidaba antes de irme. Para los que no saben, entonces ustedes le dicen añadir entrada. Si colocan un concepto por acá, luego van a colocar lo del concepto parafraseado. ¿Sí? Disculpen que les escriba de esta manera, pero aquí escriben, aquí colocan, agarran, insertar o editar imagen, sencillo. Creo que ya lo han hecho en otras oportunidades. Examinan en su computador. Buscan alguna imagen referida. Vamos a ver si yo tengo algunas imágenes decentes que les pueda mostrar acá. Coralina, esta. Entonces, imagen Mirza es para darle el ejemplo de cómo ustedes pueden subir la imagen. Suben la imagen, esperan a que salga este señor que está por acá. Le dicen, la imagen es solo decorativa. Colocan, fíjense que esté activado el tamaño automático para que se proporcione en este primer recuadro, colocan 200, le dan clic por fuera y luego cuando ustedes la vean así, la colocan. ¿Ok? Y luego hacen la referencia. Referencia bibliográfica 2020, por ejemplo. Y luego, pues el título. Sí, todo esto y chao. Entonces, aquí queda. No voy a subir esto. Le dan, una vez que tengan el concepto, le dan guardar cambios y listo. Y vuelven a hacer lo propio las otras 4 veces que les quedan. O sea, es decir, 5 veces tendrían que hacerse. Bien. Para quienes no saben manejar. Es más o menos lo mismo que se han hecho en los foros, lo que se hace también en algunos casos en tareas en línea. O sea, es sencillo de utilizar. Ok, nosotros habíamos llegado, vamos a ver si lo puedo ubicar acá, a lecturas recomendadas. Habíamos abierto este señor, señalética, lo voy a poner en esta. De la unidad 4. Me dice que sí, porque ya la tenía descargada, pero vamos a abrirla. Habíamos llegado también a la página número 15, si mal no recuerdo, de esta, de cómo hacer ya estamos hablando del proceso de diseño del manual y qué es lo que contiene en algunos casos. ¿Qué va referido? Pues ya o sea, estoy hablando de términos ya de lo que es el manual, de lo que debe contener y cómo es ese proceso del lo que es ya un programa señalético de la magnitud de lo que vamos a hacer. Entonces, habíamos quedado que se recomienda hacer un recorrido, como vamos a estar en un sector, entonces se hace un recorrido, una zonificación de qué elementos hay, qué espacios hay importantes, ubicación de servicios, cuáles son los recorridos, las calles, las carreras en tal caso, digamos avenidas, etcétera, la señalización en planos de qué es lo que falta. Allí ubicamos un poco lo que es la problemática en cuanto a señalización. Y palabras claves como elementos importantes.
que se necesiten. Entonces, cuando se hace una zonificación dentro de un programa señalético, pues ubicamos la zonificación, los servicios, los recorridos. Entonces, fíjense, este es un programa de señalización para un sector y los puntos serían más o menos lo que se necesita en cuanto a señalización o la problemática de señalización, los puntos álgidos, ¿ok? ¿Cuál es ese recorrido? Se hace un recorrido de la información, de un acopio, tal cual como se hace en un proceso de diseño normal de cualquier otro tipo de diseño. Entonces, se hace una búsqueda de información, se recogen imágenes, se va teniendo elementos clave para tomar en cuenta a criterios de diseño, ¿sí? Se hacen los elementos más destacables, esa problemática, esa ambigüedad o lo que hay para solucionar se va colocando. Se va entonces haciendo como una especie de levantamiento fotográfico de lo que se ve se observa el público, se observa el usuario del sector, entonces se va notando quiénes son los que predominan, si digamos a los adultos, si hay población de niños, de estudiantes, quizás se va levantando y se va identificando para poder tener criterios de diseño para ir pensando qué tipo de señalizaciones son las más adecuadas y que se adaptan, por supuesto, tanto en concepto como de público, como del sector. Vamos también ubicando qué tipos de señales son las necesarias para el sector. Tal es el caso de si se hace necesario las identificativas, las orientadoras, la informativa, si hay necesidad de señales direccionales que regulen o que ornamenten, ¿por qué no? También entonces se hace el estudio entonces ya del programa, entonces los objetivos, antecedentes, unas necesidades informativas, la imagen de marca posible de la cual podamos darle esa identidad a lo que es el sector, cuáles son las condiciones arquitectónicos y ambientales que se refiere a los espacios que hay importantes o a esos hitos importantes de señalización. A lo mejor en ciertos sectores se ubica mejor por un edificio que es representativo o una plaza, un espacio que el cual todo el mundo identifica. Bueno, y se hace necesario una señalización adecuada para él, ya sea a nivel de directorio, ya sea a nivel de ornamento, ya sea a nivel de información. Entonces, allí es un punto importante para mencionarlo. Ajá. Ya empieza lo que es el programa señalético también dentro de lo que es un manual. Entonces aparece el hecho del diseño, de cómo se va haciendo esa parte gráfica de lo que es la síntesis de la señalización, conforme a abstracción, conforme también a la identidad del sector, conforme a la necesidad que se tiene de señales, del tipo de señales y la identidad, se va otorgándole identidad a través de esa síntesis, ¿ok? Es importante para las señales, el diseño señalético, el uso de retícula. No se olviden de eso. Insistí en eso en las actividades del segundo corte, cuando se realizaron los pictogramas, cuando se realizaron el programa señalético. Entonces, que estos módulos tengan coherencia. No son tres módulos, fíjense, son varios módulos, el cual pues permite cierta cierta resolución a lo que es la abstracción del dibujo, ¿ok? Nos permite también a nivel de las líneas en inclinación, pues tener otras, otras alternativas en cuanto a la abstracción de los pictogramas. Bien, entonces es importante el uso de retícula. Ojalá haya correcciones previas para ir mejorando estos elementos. Entonces, al momento de que nosotros hacemos un elemento síntesis de pictogramas, pues los elementos que vienen deben ser los más cónsonos y muy parecidos o seguir esa línea gráfica que queremos. O sea, aquí se maneja ya un concepto y pues todos los elementos que aparecen,
pues dicen, ya hablan por sí solos. Es decir, aquí vamos a tener un gimnasio o un área deportiva, ya lo sabemos, y aparte de eso, pues todos los pictogramas son homogéneos, ¿no? Manejan una misma línea gráfica a nivel de terminaciones, a pesar de la síntesis que pueden tener, pero manejan las mismas líneas de grosores, de elementos que son, por supuesto, identificativos de cada espacio o de cada uso, pero que se relacionan entre sí. Esto ya pues lo hemos visto en anteriores casos, pero es bueno tener en cuenta las propiedades del lenguaje señalético, el cual son los códigos cromáticos, los icónicos y los lingüísticos. Estas tres deben ser cónsonos en el vocabulario señalético. En una etapa dentro de lo que es el manual de diseño, que es y programa señalético, entonces proponemos los códigos lingüísticos con las familias tipográficas. Recuerden que esa tipografía debe ser legible, entendible. Tiene algunas normativas, por supuesto, que las vimos en la parte del segundo, del segundo corte con el tema de la legibilidad. Entonces, es aplicable, por supuesto, aquí. Los códigos icónicos, igualmente, la parte pictográfica, los ideográficos, los emblemas son importantes y también deben tener coherencia y relación con lo que es el código lingüístico. Y por supuesto, relación con lo que es la identidad. En el caso de nuestro sector que vamos a analizar, pues tener esos elementos, así mismo como el código tipográfico. Y también el código cromático que tiene que ver con esa parte de las sensaciones, lo que provoca, lo que también nos ayuda un poco a tener esa identidad del sector, pero a su vez debemos manejar la coherencia con la normativa que es para cada tipo de señal. Entonces allí lo podemos establecer. Bien, voy a dejar entonces esto hasta acá. Aquí nos habla ya de las fichas señaléticas, de lo que es la ficha, qué es lo que contiene para la próxima clase que damos en la página 28. Podemos seguir revisando también ustedes, por su parte, la tipografía un poco para complemento y el diseño de sistemas de símbolos, que es importante. Este sistema de símbolos nos va a servir para la parte de diagramación de la planimetría. Entonces vayan revisándolo. También por acá vamos a tener el libro de manual señalético donde hago un resumen de lo que se está viendo y los objetivos que estamos cumpliendo y contenido. Asimismo, los parámetros, este video que está bastante interesante, habla eh, de lo que son las fichas señaléticas, cómo pudiera diagramarse en un manual. Entonces vayan revisando también eso. Les dejé algunos ejemplos. En la ficha señalética también hay ejemplos de esto. Ojalá me dé chance de darles pues todo el contenido, pero por favor vayan revisando ustedes porque todo, prácticamente todo está aquí. ¿Ok? Y bueno, dejo de compartir y muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos el próximo webinar.